Feliz de estar contigo en este tema importante el día de hoy, pero apesadumbrado un poco por el contenido que vamos a trabajar, puesto que es muy lamentable abrir una página como esta buscando auxilio, buscando ayuda o siendo un personaje protagonista de de este tema que es el divorcio. Lo llamamos como la crisis que no acaba nunca, porque desde el inicio de la historia matrimonial nos encontramos con separaciones y cada vez se incrementa aún más el divorcio. El nombre lo dice: divorcio, separación, desunión, desapego, ¿no? Tomar caminos distintos después de haberse decidido unir, ¿verdad? Amarse, entregarse el uno al otro en todo aspecto, en todo contexto, el ser uno, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, y luego la disolución de este contrato matrimonial es lo que llamamos el divorcio. Antes de ir al tema en sí, vamos a hablar de 10 mandamientos o del decálogo del matrimonio duradero. Prestemos mucha atención porque debemos necesitarlo, conocer incluso hasta de memoria como los 10 mandamientos para poder, número uno, quizás si somos cónyuges o tenemos, ¿no?, nuestra pareja matrimonial, estar alerta para poder prevenir. Recordemos que en toda crisis lo más importante es prevención antes que tratamiento, ¿no? Cuando ya no se tomó precaución, entonces ya es lo que viene a posterior, que es el tratamiento. Pero qué sabio aquel que toma sus precauciones y evita caer en una crisis tal como es el divorcio. Y por otro lado, como consejeros, estar preparados para orientar a otras personas, puesto que es un mal que, al igual que la infidelidad, amenaza los hogares. Y no solo como consejero o como cónyuge o esposo o esposa, sino también como elemento de la sociedad que debemos de estar capacitados para ayudar al prójimo, ayudar a aquellos que nos rodean en cualquier dificultad matrimonial que realmente en cada hogar es común. Número 1, o primer mandamiento: no dejes que alguien se interponga entre tú y tu cónyuge. Entonces, ese alguien puede ser quizá un miembro de la familia de ella, de él, que realmente rompe barreras, límites, ingresa al sistema familiar y empieza a generar conflictos, si se le permite. Es decir, los esposos necesitamos tener o colocar desde el momento en que nos casamos, establecer ciertos límites, cierta barrera, o no, poner una pared. Hablábamos en otra clase acerca de las paredes que necesita la pareja matrimonial para poder no ser invadido por los elementos externos con el afán de dañar esta relación. Entonces, debemos tener los ojos bien abiertos, estar alerta, y desde el inicio, desde el principio de la relación conyugal, desde el comienzo de la formación del hogar nuclear, poner ciertos límites, la esposa con sus cercanos, con sus seres amados, el esposo por igual, pero no solamente ellos, ¿no? También poner un adiós definitivo, ¿por qué no?, a las situaciones sentimentales o personas con quienes se tuvo que ver antes de este momento. Y no solamente me refiero al principio, sino en todo momento en la cadena matrimonial, ¿no? En todo momento. Podemos tener quizá de casados 3, 5, 10, 15, 20 años y no ser inocentes, más bien siempre tomar como precaución este primer mandamiento. Número 2, no acaricies la idea de ningún otro amor. Esto es importante porque es de no considerarlo, estaríamos arruinando la relación conyugal, ¿no?, gota a gota, hasta realmente acabarlo. Porque un aspecto doloroso para el cónyuge es que la otra persona pueda hacerle recordar
¿no? de su pasado, incluso hacer una comparación, ¿no? Que lo pasado fue mejor, etcétera. Pero de cualquier índole sea el comentario, no es benéfico, no es saludable en absoluto para la relación. Por lo tanto, es importante considerar este mandamiento y tomarlo en cuenta. Repito, no acaricies la idea de ningún otro amor, no solamente del pasado, puede ser del presente, ¿no? Movidos por la situación, ¿no? Tal vez desagradable o de frialdad que se incrementa entre la pareja conyugal, entonces se da lugar a prestar oído y a sobrepasar los límites con el amigo, el compañero de trabajo, o la amiga, compañera de trabajo, la secretaria, la vecina, el personal donde trabajo, etcétera, con una persona, una amiga o amigo que antes se ha conocido. Entonces, dar lugar a ello, es decir, empezar a ocultar al cónyuge las salidas, las llamadas, ¿verdad? O los mensajes por Messenger, etcétera, o el tener una foto reservada, algún mensaje especial guardado, ¿no? Llegadas tarde o salidas con la otra persona ocultas hacia el cónyuge, ya estamos contra este segundo mandamiento. Número 3, no tomes las promesas matrimoniales en vano, ¿no? Cuando uno hace un voto matrimonial ante Dios o legalmente, entonces hay un formalismo de por medio, un contrato, un acuerdo, algo sagrado a partir de ese momento. Entonces no tomarlo en vano, no tirarlo a la basura, no considerarlo sin importancia. 4, acuérdate de reservar tiempo para el amor. Hablábamos en una clase anterior que el amor es como una plantita, necesita ser regada, necesita ser alimentada, necesita ser cuidada, ¿no? Tratada con delicadeza, con afecto, para que pueda crecer y desarrollarse. Invertir en el matrimonio es sabiduría. Si no invertimos, debemos atendernos a las consecuencias posteriores que van a demandar que tal vez más tiempo buscando un abogado, yendo a las citas de divorcio, o también dinero, ¿no? ¿Cuánto nos cobran para un divorcio? Y lamentablemente más de un 90% de parejas que se casan por segunda vez no llegan a ser felices como lo esperaban en un principio. Por lo tanto, no es la mejor opción el divorcio, y por favor, acordémonos de estos mandamientos. Al 4, repito, acuérdate de reservar tiempo para alimentar el amor. Número 5, interésate en la familia de tu cónyuge, querramos o no. Al casarnos, estamos casándonos también con la familia de nuestro cónyuge, ¿no? Tanto con los padres de él o ella, como los hermanos, toda la familia. Es por ello que es muy importante mantener buenas relaciones dentro de esta familia nuestra nueva. Mantén vivo el amor. Hay muchas formas de lograrlo y no puedes preguntar cuáles o de qué manera. Simplemente hay que se recordar a la pareja cómo alimentaron su amor antes de casarse, ¿no? Cuando eran enamorados, cuando eran novios. ¿Qué es lo que más le gusta a tu cónyuge? ¿Cuál es su lenguaje de amor? ¿Verdad? Entonces, de esa manera, mantener vivo el amor. Recordemos los 5 lenguajes de amor: palabras hermosas, bonitas, afirmativas, ¿no? Me volvería a casar contigo. Número 2, tiempo de calidad y cantidad también, ¿verdad? Es importante separar tiempo para nuestro cónyuge. Número 3, regalitos. No necesitamos mucho dinero, ni siquiera dinero diríamos, ¿no? Para dar un regalo, puesto que un detalle, ¿no? Recuerdo un joven, vi ayer que estaba haciendo de hojitas que había secado una hermosa flor para regalarle a una señorita. ¿Cuánto le costaba? No le costaba nada. Me pidió un pedazo de cartulina y él tenía las hojitas disecadas allí en un cuaderno que ya no valía. Hizo algo hermoso, bello, costoso, ¿no? Sin palabras, para una joven que realmente incluso no se lo encuentra ni en librerías, ¿no? Muy bien, mantener vivo el amor. El 4 regalo, el 4 lenguaje de amor: actos de servicio, y por último el toque físico, hacer
algo importante por el ser amado, y finalmente las caricias, vamos a hablar de ello al final. No prives al otro de lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece? Tiempo, atención, ¿no? Atención tanto en caricias, atención en tiempo, atención en intereses, en cuanto al intelecto y también en la intimidad. Comparte con el cónyuge todo lo mejor. Recordemos que la Biblia dice: se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán uno, ¿no? Entonces, si hay una persona en la tierra que puede ser feliz a una persona, es el esposo, la esposa, el cónyuge. Realmente nadie en el planeta Tierra más que esa persona puede hacer feliz a alguien. ¿Nos entendemos? Entonces, compartir con el cónyuge todo lo mejor. Mi mejor tiempo, mi mejor trato, ¿no? Lo mejor que pueda encontrar para él, las mejores cartas, las mejores palabras, las más bonitas, la mayor atención. A veces, por ejemplo, si cometió un error, ¿no? Ya el cónyuge es criticado, hasta el piso aplastado, lo dejamos sin autoestima, inservible, ¿verdad? Pero si de repente un amigo, un colega comete ese error, le decimos: no te preocupes, el error es humano, a todos nos puede pasar, no pasó nada realmente, tú eres grande, tú eres inteligente, tú eres, ¿no?, un héroe realmente, así es que insignificante lo que ha sucedido, tú puedes aprender nuevas cosas. Por ejemplo, ¿no?, lo despidieron del trabajo a tu amigo, tienes unas palabras tan bellas para poder levantarlo y elogiarlo y aplaudirlo y ponderarlo al punto que esta persona se sienta un héroe y vaya en búsqueda de algo mejor. Pero muchas veces se comete el error que si el esposo pasa por experiencia, ya ves, entonces eso era lo que mereces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces denigrar al ser al que Dios nos ha dado, nosotros hemos elegido para hacerlo feliz. Por último, no desees lo que no debes, ¿no? No desees lo que no debes desear. Bien, entonces los dos son uno, los ojos no tienen por qué mirar a otro lado, los brazos no tienen por qué estirarse a otro lugar, ni tampoco los pies, y no desear aquello que no es nuestro. Bien. Tipos de matrimonio y la probabilidad de divorcio. Vamos a hablar de 5 clases de matrimonio de forma rápida para que podamos nosotros analizar brevemente en qué tipo de matrimonio nos encontramos y cuál es nuestro porcentaje de probabilidad de divorcio, para abrir más los ojos, estar alerta y de pronto esforzarnos en que nuestra relación conyugal sea cada vez más satisfactoria. Matrimonio saludable. Aún en los matrimonios más saludables de nuestro planeta hay un grado de porcentaje de posibilidad para el divorcio. Por lo tanto, todos, sin excepción, tenemos que sembrar prudente e inteligente y sabiamente para luego poder cosechar, recordando que nuestro cónyuge es tan solo un banco, ¿no?, de depósito donde podremos posteriormente sacar aquello que hemos invertido. Muy bien, matrimonio saludable. Entonces, primer punto, saben o aprenden a afrontar sus conflictos. Tienen buena comunicación. Recordemos que dime cuál es tu comunicación y te diré qué clase de matrimonio eres, ¿no? Qué clase de relación conyugal tienes. El matrimonio es el núcleo, el diálogo, la conversación, la comunicación, una buena comunicación es el núcleo del matrimonio, es el ADN, es la sangre que da vida al matrimonio. Gozar de una relación sexual saludable también es importante. Pasar tiempo con Dios. Cuando hablamos de una comunicación eficaz, buena, productiva, provechosa, les pediría que formen un triángulo, ¿no? Dios, mi cónyuge y yo, ¿verdad? Una comunicación entre los tres saludable, óptima,
También de manera dual entre Dios y yo, mi cónyuge y Dios, y también entre mi cónyuge y yo. Entonces, de esa manera formamos realmente una tríada perfecta para poder seguir o sacar adelante o de manera exitosa a nuestra empresa matrimonial. Repito, pasar tiempo con Dios. En este matrimonio saludable hay un 14% de posibilidad de fracaso. Entonces estamos hablando del matrimonio donde son o contiene a las parejas más felices porque sus fortalezas están en estos 5 aspectos que hemos tratado. Ahora, los matrimonios armoniosos son parejas también felices y sus fortalezas están en los siguientes aspectos. Recordemos, es el segundo lugar en satisfacción, matrimonios armoniosos. Los puntos son relaciones interpersonales satisfechas, ayudan mucho, relaciones interpersonales satisfechas, cumplir cada miembro, en este caso cada miembro del sistema conyugal, cumple con sus respectivos roles, sostienen una buena comunicación, solucionan de manera aceptable los problemas, y en este caso no vemos la presencia, ¿no?, la vida religiosa, y por lo tanto, a pesar de todos los puntos claves e importantes y útiles, encontramos un 28% de posibilidad de divorcio. Ahora, tenemos los matrimonios tradicionales, ¿no? Tradicionales son las parejas generalmente felices y sus fortalezas se centran y se concentran en la crianza de los niños, ¿no? Los dos padres fijan sus ojos, ¿no?, y todo lo que circula alrededor de su quehacer como sistema conyugal está basada en la atención hacia los hijos. Segundo punto importante, atención a la familia y a los amigos, ¿no? Eso todavía los sostiene, matrimonio tradicional. Cumplimiento de los roles también, hay esfuerzo en cumplir los roles, cada uno de ellos, de la pareja. Orientación religiosa en la familia, en este caso hay un 37% de posibilidad de divorcio, ¿no? Recordemos la palabra orientación religiosa. En el primer tipo de matrimonio saludable era pasar tiempo con Dios, como no vivir con Dios. Pero en este matrimonio tradicional, por lo menos orientación religiosa en la familia. Tipo de matrimonio 4, matrimonios conflictivos, son las parejas no felices porque necesitan muchas áreas para crecer y tienen pocas fortalezas. Los puntos se distinguen por sus muchos desacuerdos, no viven discutiendo, no se ponen de acuerdo casi para nada. Así circula, así gira su danza matrimonial. Tienen una muy pobre comunicación, no saben abordar sus conflictos, ¿no? Todo es en los 4 jinetes destructivos del matrimonio, vamos a verlos posteriormente. El 73% de estas parejas se divorciarán. Y finalmente encontramos aún algo peor que los matrimonios conflictivos, están los matrimonios pobres. Estas parejas son muy infelices y necesitan crecer casi en todas las áreas. Lastimosamente, ambos cónyuges están muy insatisfechos con su relación conyugal y un 90% de estas parejas consideran la posibilidad de divorcio. Hay una señal que predice el divorcio. Las pautas para el futuro rompimiento de una relación conyugal está en la forma en cómo discuten, ¿no? ¿Cómo es la manera de discutir sus problemas? Se hieren, ¿no?, mutuamente, se agreden, se lastiman, se dicen palabras hirientes. Realmente recordemos que las palabras que salen de nuestra boca no las podemos recoger por más esfuerzo que hagamos o por más perdón o súplicas que hagamos. Lo que se dijo ya no se podrá recoger. Imaginémonos a un esposo diciendo a su esposa: me arrepiento de haberme casado contigo, ¿en qué hora cometí semejante error? Aunque después diga: no quise decir eso, mira, estaba enojado, ¿no? Discúlpame, la verdad es que me sentí muy abrumado, no supe lo que dije, etcétera, no sabía lo que decía.
ya lo dijo, y esa herida difícilmente sanará a pesar de los esfuerzos del cónyuge hiriente. Bien, entonces en la manera como discuten. Los primeros 3 minutos de una interacción, de unos 15 minutos por ejemplo, predicen el resultado de una conversación. Imaginen, ¿no? Imaginémonos. Los primeros 3 minutos entonces ya nos predicen cómo va a terminar esta discusión, cómo empezaron, cómo se hablaron. Entonces son puntos muy importantes porque si bien es cierto ni los gemelos son iguales, entonces dos personas muy distintas discutiendo, entonces deben de hacerlo de manera inteligente, premeditada, como para todo asunto importante, en no herirse, ¿no? Puntos claves vamos a conversar de un tema, ¿no?, que realmente nos pone vulnerables a los dos. Por lo tanto, vamos a presentar nuestras ideas, vamos a discutirlas para llegar finalmente a un acuerdo, es la intención, pero vamos a evitar de lastimarnos, de herirnos, de insultarnos, de gritar, de ofendernos, decirnos palabras o insultos, etc. Entonces los dos se ponen de acuerdo y hacen una discusión, ¿no?, un intercambio de ideas para llegar a un fin común, pero dentro de un nivel realmente de satisfacción, de diálogo, de comunicación, de un nivel aprobado, sereno, ¿no?, tranquilo, a pesar de la frustración o de la vulnerabilidad que ocasiona el tema que estamos trabajando. Bien. Lenguaje corporal, ¿no? Lenguaje corporal y sentirse abrumado. La habilidad para procesar información cuando la discusión, ¿no?, es negativa, esta habilidad se reduce y la solución creativa de los problemas empieza a salir por la ventana. Recordemos nosotros que las paredes son los límites, las barreras que ponemos de tal manera que los elementos de afuera que buscan dañar la relación no puedan ingresar. Pero la ventana, ¿no?, las ventanas que hay en esas paredes son para no ser allí una roca no penetrada. Esas ventanas nos ayudan a que nosotros estemos alerta para divisar los elementos atacantes o que con mala intención se acerquen a nosotros desde afuera, ¿no? Pero la solución creativa de los problemas, dice, sale por la ventana, ¿no? Es decir, que tiran todo hacia afuera y se quedan adentro desprotegidos. ¿Por qué? Porque han roto las barreras que hay entre ellos, el respeto, se han perdido la consideración, no cumplieron con aquello que intentaron, pero mayormente ese acuerdo no existe, ¿no? Cuando hay un grado de vulnerabilidad, algún problema, algún conflicto por resolver, no decimos nosotros, hay que hacer una discusión realmente de nivel, una discusión civilizada. Simplemente nos dejamos llevar por los impulsos, por la cólera, por la ira, por la frustración, y simplemente se ataca, o los 4 jinetes del matrimonio, ¿no? Los 4 jinetes de la destrucción de un matrimonio. Luego vamos a observarlos. Y dentro de uno de los estadios del divorcio, que vamos a verlos posteriormente, vamos a encontrar la negatividad del cónyuge. Está tan angustioso que deja al otro indefenso, petrificado. Mayormente es la mujer quien, ¿no?, inicia a pedir auxilio de una manera muchas veces no adaptada, ¿no?, o de una manera poco resiliente o que carezca de resiliencia, tal vez con sus quejas, sus críticas, sus reniegos, ¿no?, sus lamentos, sus palabras tal vez de ataque, ¿no?, o atacantes hacia el cónyuge. Y el esposo lo que hace, mejor dicho, es negar todo, ¿no? No, que no pasa nada, todo está bien, no sé de qué me hablas, yo estoy tranquilo, todo está en paz, yo no veo ningún problema, no observo conflicto alguno, tú te haces problema de todo, etc. Entonces eso incrementa la situación en la esposa, la llena de frustración, la llena de ira. Entonces eso incrementa hasta que la otra persona también reacciona. Ahora ya no es una, son 2 los que empiezan a sentir que el mayor problema de todo lo que están absorbiendo o percibiendo en la relación matrimonial es que la situación
lo lleva o que desencadena todo lo demás es simplemente el hecho de estar juntos, porque el hecho de estar juntos es lo que ocasiona todo ese malestar y todo ese caos en el hogar o en la familia. Por lo tanto, empiezan ya a mirar, ¿no?, como solución, la cual no es, pero ellos empiezan a ver en su estado de vulnerabilidad al divorcio. Los 4 jinetes de Apocalipsis están presentes dentro de un matrimonio que se perfila para el divorcio. Estemos atentos bien para que nosotros podamos contrarrestar esto en nuestros hogares cuando intenten, ¿no?, allí invadir, o sino también como consejeros o como personas que nos importen las familias para poder ayudarlas. Uno de ellos es la crítica. A la mujer, uno de los lenguajes principales, ¿no?, estadísticamente en ella son las palabras bonitas, las palabras agradables, las palabras que la edifiquen. Recordemos que la mejor manera de que un varón saque ventaja o gane puntos es elogiando a su esposa de manera personal, pero si lo hace en forma pública gana 1000 puntos, ¿verdad? Ahora, así como es un lenguaje principal de amor para la dama, también las mismas palabras, pero de manera destructiva, palabras hirientes, palabras atacantes, palabras de crítica, también la aplastan, la eliminan, deterioran y matan el amor en muy poco tiempo. Por otro lado, recordemos que los varones también son realmente reacios, son elementos que lo menos que gustan es la crítica, y la mujer mayormente cuando siente insatisfacción conyugal, algo que le abruma, ¿no?, le perturba, lo hace sentir insatisfecha, lo primero que hace es empezar la crítica, es decir, empieza a apoderarse en el matrimonio, y es el primero de los jinetes del Apocalipsis que empieza a destruir la relación conyugal matrimonial. Número 2, después de la crítica ya empieza el desprecio, tanto en la persona que critica, tanto se queja, tanto se concentra en lo negativo del cónyuge o del esposo, que realmente empieza ya a despreciarlo, y viceversa, ¿no? En el esposo, tanta crítica que recibe, tanto allí le llega lluvia de crítica que empieza a despreciar a la otra persona. O también viceversa, ¿verdad? Muchas veces también puede ser el esposo en que empieza a criticar, todo está mal en el hogar, y también ella se siente abrumada, aplastada. Entonces todo ese amor que un día sintió, de pronto se ve en el piso, anulado, no siente nada. Lo menos que quiere es estar cerca de esta persona, entonces empieza a sentir desprecio. Es el otro jinete del Apocalipsis, el desprecio. Ahora, estar a la defensiva es el tercer jinete de Apocalipsis. La esposa está tan saturada por las críticas, tan afectada y vulnerable por el desprecio que empezó a sentir, o puede ser que el esposo esté sintiendo esta sensación en él, que cualquiera de los dos frente al otro atacante, esta persona, ¿no?, como víctima quizá se siente así, empieza a ponerse a la defensiva. Es decir, si me dice a la A, puede ser meditado o no, inconsciente también, pero el otro cónyuge le dice A y ella escucha hasta la Z y se defiende instantáneamente, ya no da más, no soporta más, está hasta acá que tan solo una palabra rebalsa toda la frustración e ira que está apoderándose de ella o de él. Y por último cae en el retraimiento, ¿no? Muchas veces este retraimiento es producto de una depresión, producto de la ira, producto de aquella sensación que no da para más la relación matrimonial, no quiere seguir más con esta unión, siente que lo está enfermando, que lo abruma tanto que entonces la decisión final y la única salida que pueden ver frente a esto, ¿no?, es el divorcio. Pero recordemos que se llega a este punto porque pensamos que, ¿no?, si me estoy ahogando en un pantano, yo mismo puedo ser capaz de cogerme los cabellos y salvarme, y eso es imposible, ¿verdad? Porque
para nosotros si estamos ahogándonos, hundiéndonos, no vamos a poder salvar nosotros mismos. Necesitamos de otro elemento, de una persona que no soy yo, para poder ser salvada, ¿no? Alguien me tirará una soga, entonces yo me agarro y me salvan. O alguien que de repente conoce el lugar, ¿no? Tiene un bote allí, o tira una madera, que la persona no flote, se agarra, etcétera, no sé. Pero necesitamos de alguien que ayude a salvarnos en cuando nosotros estamos hundiendo o ahogando, en este caso, en una experiencia de insatisfacción matrimonial. Intentos fallidos de reparación cuando los 4 jinetes rigen en la comunicación o dentro del proceso de la función matrimonial. Entonces los intentos de reparación ni siquiera se perciben. Cuando están presentes estos 4 jinetes de Apocalipsis, ¿no? Se los llama así, están presentes en el matrimonio, cualquier intento, ¿no?, que se haga por ayudarse a salvar la relación matrimonial van a ser realmente intentos fallidos, porque ni siquiera, repito, se van a percibir, porque nos abruma tanto, nos enferma tanto, somos tan atolondrados por estos 4 jinetes que realmente nos sentimos tan insatisfechos, tan débiles, tan vulnerables en extremo, que no podemos ver ninguna luz, ni siquiera deseamos ver esa luz para poder salir, porque ya es una asfixia que no se puede dejar de sentir. En cuanto a los malos recuerdos, cuando un matrimonio no está funcionando bien, ¿qué sucede? El cónyuge que no está concentrado en los errores o está concentrado en todo lo malo que está percibiéndose dentro de su matrimonio, tiende a mirar hacia atrás con negatividad. Entonces, ¿qué empieza? Empieza a recordar lo peor durante años, ¿no? Desde que se casó, cuántas veces lloró, cuán mal se portó en el primer embarazo, cómo él actuó, cómo fue. Luego, cuando ella justo, ¿no?, nació el bebé, tuvo ¿no? Hay una depresión postparto por la culpa de él. Luego, ¿no?, que tal vez la suegra mucho interfirió, él no sacó, no sacaba la cara, dicho, ¿no?, de una manera popular por ella, etcétera. Entonces los niños, en vez de ayudarlo, él la dejaba sola, etcétera. Entonces empieza a recordar mucho de malo, ¿no?, con negatividad los recuerdos. Y entonces de esa manera se incrementa su pesar, incrementa su dolor y simplemente todo lo que tan solo desea es finalmente el divorcio. Algunas fases del divorcio que voy a hablarlas de manera rápida, pero me voy a concentrar un poco más en los 6 estadios del divorcio, ¿no? Antes, las fases del divorcio, primero, recordemos, la negación, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de ello, ¿no? Es cuando la esposa primero ve los síntomas de alerta para poder poner tal vez un alto en el matrimonio, solo que está desadaptada, está vulnerable, incapaz de hacerlo de una manera resiliente porque es la protagonista. Entonces lo que manifestará ella quizás será quejas, críticas, gritos, y da ya ingreso por su insatisfacción de la conducta tal vez del esposo, da lugar al ingreso del primer jinete, ¿verdad? La crítica, la negación. Él, por otra parte, querrá negar todo lo que ve porque el varón prefiere evitar problemas conyugales. Simplemente dirá, no pasa nada, ¿no? ¿De qué te quejas? ¿Qué criticas? Estamos bien, estamos tranquilos, no hay nada de que vea problema. La negación. Número 2, pérdida y depresión, ¿no? Empieza allí el divorcio emocional. Tal vez si duermen en la misma cama, él mirando para allá y ella mirando para acá, ¿no? La cama es de 2 plazas, pero él ya se cae y ella ya se cae al otro extremo, ¿no? Entonces, pérdida ya, depresión, porque siente que está perdiendo, ¿no? Ya perdió quizá el afecto y además está perdiendo la cercanía, está perdiendo aquel contrato en el cual no son inocentes a lo que están percibiendo, están experimentando una depresión por la pérdida de esa persona. Y luego en el segundo punto, el divorcio legal, donde uno de los dos tiene que salir, tiene que irse. Entonces eso lleva más a hacerlo más real ya el divorcio, y entonces ingresa la persona en
depresión. Ira y ambivalencia. Después de de sentir la pérdida, la depresión por la pérdida, después de la fase anterior de negación, empieza a sentir la persona, empiezan a sentir ira, a sentir ambivalencia. Ira porque después de que la otra persona, ¿no? El cónyuge, en este caso el varón, ¿no? Empieza a negar lo que se ve, lo que observa, entonces ella cae en la depresión. Luego esa depresión, esa tristeza, esa angustia, ¿no? De que quisiera que él se diera cuenta, pusiera un alto, hiciera algo, o viceversa también. Entonces al ver que nada de esto mejora, entonces empieza ese sentimiento de depresión a trasladarse hacia la ira, ¿no? Siente cólera, ¿no? Ira por la conducta de él o de ella, y ¿no? de tener al lado a esa persona, de haberse casado con alguien así, etcétera. Y por último, es allí donde empiezan a ir a pedir consejería, mayormente a buscar un terapeuta, y con la ayuda de él llegan a la cuarta fase, que es reorientación del estilo de vida y la identidad, ¿no? Entonces él lo hace orientarse. Vamos a ver los pasos importantes por los cuales se debe de pasar en este proceso, hasta número 5, llegar a la parte de aceptación y consecución de un nuevo nivel de actuación. La vida continúa, ¿no? Por más esfuerzos que pueda hacer un terapeuta para ayudar en una persona que ya está en el proceso de divorcio, si la otra persona quiere divorciarse, ya decidió, ya están, ¿no? acabando con todo esta fase legal, por más buen terapeuta o consejero que podamos ser, el divorcio se va a dar muchas veces, ¿no? A pesar de los mejores intentos de salvar el matrimonio. Los 6 estadios del divorcio. Cuando una persona viene a nosotros, estoy hablando en este momento ya para un consejero matrimonial, un terapeuta. Cuando una persona viene a nuestro consultorio y nos dice que está en proceso de divorcio, que quiere ayuda dentro de este proceso de divorcio para no ser tan afectado por esta situación, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es verificar en qué estadio de divorcio se encuentra. Primero les menciono los 5 de ellos para que luego, al explicarles, ustedes puedan entenderme. Número 1, tenemos el divorcio emocional, luego el divorcio legal, el divorcio económico, divorcio paterno y finalmente divorcio con la comunidad. Voy a explicar brevemente cada uno de ellos. En el divorcio emocional podemos decir que hay muchas parejas que llevan toda su vida, toda su experiencia matrimonial de 20 o 30 años dentro de este divorcio emocional. Repito, que es un divorcio que previo a la etapa legal o el divorcio legal pudo estar esta pareja dentro del divorcio emocional por 3 años, 5 años, 7 años, 10 años atrás. Nadie se dio cuenta, pero ellos ya vivieron así muchas veces, ¿no? Durmiendo cada uno por su lado, quizá en cuartos separados, o cada uno con los hijos, o en cuartos diferentes, y solamente se unen para salir a la calle, alguna reunión que tienen que ir en pareja, etcétera, o para pantallar, pero están dentro del divorcio emocional, dentro de su hogar. Hay una insatisfacción completa que incluso, ¿no? mantiene o puede generar enfermedades dentro de los protagonistas, ¿no? que son los cónyuges, mayormente quizá en la esposa, quien más se concentra en problemas como estos. Tenemos en segundo lugar el divorcio legal. El divorcio legal es cuando ya vemos a profesionales como abogados, etcétera, para que nos ayuden a lograr este proceso finalmente, ¿no? Hay lugares como Norteamérica que el divorcio legal realmente es muy fácil de lograr y conseguir, pero eso no implica que por ser sencillo y fácil de conseguir no deje secuelas difíciles de curar y de sanar en la pareja matrimonial. Y dentro de nuestro país igualmente, ¿no? Muchas veces, de acuerdo a la situación, pueden agilizarlo o contener alguna demora. Sin embargo, esta experiencia demanda bastante frustración, dolor, porque es en esta etapa realmente donde vemos
por el proceder de que uno de ellos tiene que ir a vivir ya en otro lugar, es donde realmente asumimos como real el divorcio y donde empieza a sentirse más las consecuencias emocionales de esta decisión. En tercer lugar, tenemos el divorcio económico. El divorcio económico ya empieza a ser una carga adicional, un dolor agregado al divorcio que ocasiona más dificultad en el cónyuge que queda a cargo, por ejemplo, con los niños. Vamos a imaginar el esposo tal vez fue el que tuvo mayor culpa acá según las autoridades legales, entonces es él tiene que salir del hogar ahora, mientras que empieza a pasarle o con lo que le va a pasar de mensualidad para los niños quizá no va a alcanzar. Entonces, ¿qué va a hacer la esposa? Va a buscar un trabajo, quizá nunca ha trabajado antes, ahora tiene que hacerlo, y entonces toda esta realidad empieza a ser cada vez más real, más honda la frustración de lo que está ya sobrellevándose debido al divorcio. Pero dentro del cuarto estadio de divorcio, que es el divorcio paterno, me voy a detener ahí un ratito porque es algo muy importante que tenemos que conocer como padres y como ayudadores de familia. En el divorcio paterno tienen que ver acá nuestros niños. Los niños deben entender y los padres deben tener mucha sabiduría para lograr esa comprensión, que quienes están separando es papá y mamá. Muchas veces los padres tienden a decirles, no, bueno, estamos alejándonos por un tiempecito, ¿no? Para ver cómo, si nos extrañamos, cómo nos vamos, cómo nos sentimos, cuánto nos amamos, pero los niños no son realmente necios, ¿no? No son ellos poco inteligentes para no percibir la gravedad de lo que está sucediendo realmente. Entonces, y lo peor que sucede o podría suceder dentro de este divorcio paterno es que la madre o el padre, el que quede a cargo de los niños, el tutor que queda con ellos, el peor error es que dolido, frustrado, atormentado por la experiencia que está pasando, entonces lo que empieza a hacer es tirar toda culpa al otro elemento, ¿no? al cónyuge o al otro padre de los niños. Entonces, lo que hace es, ¿no?, llenar su mentecita, ¿no?, allí asegurarnos de que se llene de odio, de rencor, se lo culpa tanto, se le hace ver tantos errores, es el monstruo, ¿no?, realmente el que ocasionó todo, el único, ¿no?, que es el responsable de todo esto que estamos sintiendo, todo este dolor. Entonces, la madre equivocadamente o el padre, si fuese el que toma el control de los niños y ella se va, el que quede con ellos, es el peor error que comete de poder realmente llenar su cabecita de los pequeños con sembrar realmente en ellos lo malo, lo negativo, lo cruel, lo desastroso en el cónyuge que acaba de irse, porque será doble dolor o triple quizá, ¿no? Dolor porque sus padres se están separando, dolor que ya no va a tener a los dos con él, sino solamente uno, y dolor porque aquella persona a quien admiraba y amaba, y que incluso ama ahora a pesar de todo, es tan malo, es tan cruel, es tan detestable, que realmente eso lo hace incrementar todo su dolor y toda su impotencia por resolver aquello que realmente está lastimándolo. Por ejemplo, de los 3 hasta los 6 años es la infancia mágica, ¿no?, donde, por ejemplo, el pequeñito siente que sus palabras, ¿no?, o sus actitudes son un poco omnipotentes, ¿no?, que lo puede todo. Y de no ser así, cae en una depresión, en una frustración el menor, porque siente mucha responsabilidad, mucha culpa, mucha carga. Es una edad donde el niño, por esta situación de creerse omnipotente, por ejemplo, de pronto se enferma y él no entiende o ella no entiende la enfermedad en su cuerpecito, ¿no? Entonces empieza a sentir que
es malo o es mala, por eso se ha enfermado, es tan, ¿no?, culpable de todo esto. Entonces ese deteriorarse su mundo, ¿no?, de omnipotencia, convertirse realmente en un abismo, empieza a ocasionarle una frustración o depresión al niño frente a una crisis como es el divorcio de sus padres. Mientras que de los 6 hasta los 9 años, por ejemplo, ¿no?, es una edad más de los porqués, ¿no?, es una edad más donde el niño va a entender ciertas pautas, pero igualmente es muy importante que se le dé en esta edad seguridad al niño de que el padre o el progenitor que ha quedado con él va a quedar siempre con él, porque en esta edad el niño empieza a sentir miedo, temor, vergüenza de esos amiguitos que le van a preguntar, y también miedo a que el otro cónyuge o el padre que ha quedado responsable pueda hacer lo mismo, abandonarlo y quedarse solo, ¿verdad? Ahora, de los 9 a los 12 años, recordemos que ya es en la actualidad, ¿no?, podríamos decir que es preadolescencia, ¿no? Los tiempos cambian y ya el niño empieza en esta edad a acercarse a la adolescencia, por lo tanto es una edad muy difícil, ¿no?, después de la adolescencia, muy difícil para atravesar por ¿no?, por este trance del divorcio, porque ya sus sensaciones son de mucha mayor importancia, por ejemplo, a la sociedad, al que dirán, a cómo ellos puedan enfrentar con relación a los amigos, o también con la pérdida del padre que tanto amaban. Entonces se van a centrar en ellos. De 9 a los 12 años se van a centrar más en soñar con que algún día sus padres se vuelvan a unir, y también en que ellos desearan de que por lo menos el ser que queda a su lado nunca los pueda fallar, no se enferme y no pueda morir, ¿no? Entonces, y si es de los 12 a los 16, una edad más crucial, más caótica aún, porque es una etapa donde los niños están en cambios, ¿no?, físicos, psicológicos, emocionales. Entonces es ¿no?, allí un 1000 por 1000 de los cambios neuronales y todo. Y que suceda en esta etapa el divorcio, hay un conflicto muy adicional que se genera en el ser, en la mente de los jovencitos, porque realmente es una etapa donde ellos reclaman independencia, no van a hablar, no van a poder ellos manifestar con llanto ni con palabras, entonces todo va hacia adentro y les puede ocasionar mucha inestabilidad emocional. Finalmente, divorcio con la comunidad. Nosotros como consejeros tenemos que preparar a la pareja de cómo van a reaccionar los amigos, ¿no? Muchos de ellos van a tener vergüenza, van a estar asustados, que sus problemas de ellos también son de ellos y que posiblemente pueden pasar por ello, etcétera, ¿no? Muchas personas van a cometer errores, es decir, los amigos, tan solo por la incapacidad o por no estar preparados de cómo lidiar o cómo trabajar o cómo ayudar, apoyar a un amigo o amiga que se está divorciando. Pero sí es importante, como en toda crisis, asegurarnos de tener redes de apoyo que nos puedan ayudar a sobrepasar este trance del divorcio. Aprendiendo a perdonar es importante. Nadie puede ser una persona, tienes que perdonarlo, ¿no? Porque eso es algo que viene desde adentro. Pero sí podemos nosotros ayudar, que es el perdón, ¿no? El perdón no es justificar, no es olvidar, no es no olvidar, no es quitar culpa. El perdón es una decisión y realmente ayuda a quién, a aquel que perdona, no al otro. El otro de repente, ¿no?, es su vida normal. Pero por ejemplo, una persona que siente rencor y odio, quien se hace daño, no es a la otra persona la que odia, es a sí mismo. Entonces, por amor a mí mismo, tengo que tomar, con la ayuda de Dios, la decisión de querer perdonar. Y si tan solo lo decidimos, Dios viene y nos auxilia y nos ayuda a pasar. Y hay algo importante para lograr todo este trabajo de perdón, o de vaciar ese cofre emocional de experiencia que me está atormentando. Número 1,
es importante enumerar todos sus resentimientos, ¿no? Todos los recuerdos, ¿no? Intensificar todo aquello negativo que experimenté. Entonces recordarlo en lo mejor, por favor, escribirlo, plasmarlo de esta manera. Luego lograr, ¿no?, que en mi mente pueda entrar Jesús a mi habitación en medio de estos recuerdos dolorosos y podamos escuchar y sentir la presencia de Dios allí hablándonos y diciendo: hijo mío, apruebo, ¿no?, el final que estás dando a toda esta vida que has llevado hasta ahora, y estoy aquí con la mano extendida para ayudarte. Número 2, pare, deténgase, descanse, ¿no? Luego tomar paz y continuar. Y por último tenemos la técnica de la silla vacía, que nos ha ayudado mucho, ¿no? Que es, luego de esta experiencia, ¿no?, de lograr que Jesús calme o me dé más paz, poner una silla acá, otra silla acá, y poder hablar con aquella persona, y si posible leerle aquellos pasos, ¿no?, para no olvidarme que escribí de lo que él me hacía, darle un lugar al final para que él me conteste, etcétera. Y de esa manera libero, ¿no?, mi experiencia, mis sensaciones, mis recuerdos, recordando que todo recuerdo es de carácter cronológico cuando no ha ocasionado traumas en nuestra experiencia, pero, por ejemplo, la infidelidad, la muerte de un ser querido, el divorcio, etcétera, todos eventos que realmente nos han traumado, nos han causado daño emocional, entonces ya no se fija en nuestro cerebro como de manera cronológica, sino por temas, y es por ello que muchas veces puede pasar poco tiempo o mucho tiempo, pero igual nos causa daño emocional. Entonces, los hijos frente al divorcio, ya hablamos un poco de ello, es muy difícil de aceptar, y más cuando algunos padres, ya dijimos, toman a sus niños como si fuesen unos motines de guerra, ¿no? Como realmente de esa manera agredir a la otra persona, desfogando mi insatisfacción, mi dolor, ¿no?, haciendo odiar, que mi hijito odie al papá a quien delego toda la culpa, o a mamá en caso de ser. ¿Cómo debemos de trabajar con los niños? Asumiendo juntos la responsabilidad, asegurarnos de que nuestro niño sepa que no es el divorcio de padres hacia hijos, sino entre ellos dos. Asegurarnos de que le entiendan, explicarles este tema de acuerdo a su edad, hablarles con mucha claridad, sin buscar aliados en ellos, y reafirmando nuestro amor para con ellos. Y finalmente, es importante 4 elementos que mantendrán vivo el amor en la pareja antes de cerrar. Por ejemplo, el primero es compartir tiempo, momentos, recuerdos, buen trato, ¿no?, intereses con nuestra pareja, hacer feliz a la otra persona y viceversa. Número 2, acariciar, ¿verdad? Una persona mide más de 1,50 m, de cientos de miles de nervios que son sensibles a la caricia, al tacto, y es importante las caricias, ¿verdad? Por ejemplo, al acostarse ayuda mucho, por ejemplo, ¿por qué no que los dos puedan dormir tomados de la mano, o los dos en la misma dirección, o ambos asegurarse de ser acariciados, no solamente con intención sexual, sino más bien con intención de demostrar afecto, calidez a la otra persona, y va a incrementarse la satisfacción marital. Número 3, bendecir. Una manera de bendecir es, ¿no?, el esposo elogia a la esposa, la esposa trata amorosamente a su esposo, sienten bendición en esta relación, y eso perciben los niños, y es realmente un hogar feliz, funcional, con satisfacción familiar. Y por último, edificar. Es muy importante el aspecto espiritual dentro del hogar, y realmente es el único que nos puede ayudar a desaparecer aquellos porcentajes que todo hogar, ¿no?, tiene dentro de él, dentro de sí, perfilándose hacia el divorcio. Con Dios en nuestro hogar, realmente solo así podríamos formar un hogar satisfactorio, un hogar feliz. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Muchas gracias.